Y Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu misericordia, porque, Señor, si respiramos el día de hoy, es un don tuyo. Si el día de hoy estamos aquí, es una misericordia tuya. Si el día de hoy tenemos esperanza, es, Señor, un regalo tuyo. Y gracias porque tu palabra está viva y es eficaz el día de hoy, todavía es eficaz para transformarnos. Te rogamos que penetres por completo, Señor, nuestro corazón, que disciernas nuestros pensamientos, nuestras intenciones, que saques a luz lo que tenga que ser limpiado y de esta manera tú seas glorificado. Te lo pedimos, Señor, todo esto, no por nuestros méritos, ni siquiera por nuestros anhelos, sino por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Capítulo 6. Y antes de adentrarnos a esta parte del capítulo 6, recuerda que el propósito del libro de Apocalipsis no es mostrarnos el futuro. O sea, si tú intentas ver en Apocalipsis qué es lo que va a suceder y si es cierto que va a haber un papa negro o sea, eso, nuestra cultura, nuestro bagaje cultural nos impulsa a tomar ese camino y a creer que de eso se trata Apocalipsis, ¿no? Y más entrando el capítulo 6 en adelante, que viene, la gran tribulación y los 4 jinetes del Apocalipsis, y se han hecho películas al respecto y bueno, Discovery Channel y National Geographic sacan cada tanto una serie de documentales mal hechos, mal documentados, con un pésimo rigor científico y como que nuestra mente tiende a ir en eso. Pero el propósito del libro de Apocalipsis es sencillo: la revelación de Jesucristo. Ese es el propósito, en ver quién es Jesús. Por eso, realmente no importa, es decir, a partir de Apocalipsis es un libro que para algunos es difícil de entender, porque ven símbolos y ven esto, y ya les dije, hay muchas, permítame quitarle la reverberación, ya. Y algunos ven el libro de Apocalipsis como una especie de, se me fue esta palabra, espiral, ¿no? Que las 7 trompetas, luego son las 7 copas que narran lo mismo, pero digamos un poco más a detalle, y luego, los 7 sellos, las 7 trompetas, y luego las 7 copas, que son como repasos de un mismo evento. Otros ven capítulos parentéticos, o sea, capítulos que son como reflexiones, como puntos en medio. Y yo tiendo a verlo, pues yo la verdad, la cabeza no me da para ese tipo de cosas tan complicadas, entonces yo lo veo como algo así lineal, que empieza en el 1 y termina en el 22, y que creo que pues va así, y así es. Y no quiere decir que mi interpretación es la interpretación correcta, ni mucho menos, porque al final de cuentas no importa. Es decir, tú y yo no vamos a estar aquí, espero. Vamos a estar en el cielo. Entonces, si algunos dicen que, los 4 sellos son antes de las 4 trompetas, otros dicen que van paralelos, realmente vamos a ver una explicación que yo alcanzo a entender. De ninguna manera pienso que es la definitiva, y probablemente si volvemos a estudiar el libro de Apocalipsis dentro de 3 años, yo mismo tenga otra perspectiva, pero el propósito es no perder a Jesucristo. Porque al final de cuentas, los que recibieron este rollo con todo esto, no vieron los sellos, no se cumplió en sus días. No vieron descender la Nueva Jerusalén, no regresó Jesús. O sea, todavía, aún Juan que vio esto, no vio el cumplimiento. Los primeros que lo recibieron no vieron el cumplimiento. Entonces el propósito no es entender ese cumplimiento, sino lo que entiendo de Cristo para mi vida el día de hoy.
¿Te acuerdas que Pablo en Corintios dice que en la profecía consuela, exhorta y edifica? Ese es el propósito de la profecía. La profecía no es para decirte con quién te vas a casar, si vas a ser millonario, porque eso se parece más al horóscopo, ¿no? Y la profecía tiene estos tres propósitos: darte consuelo, edificar tu vida y exhortarte. Por eso la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Porque no importa qué porción de la Biblia, de entrada profecía es hablar de parte de. En este caso, hablar de parte de Dios. Y cuando el pastor está aquí explicando en Deuteronomio, en Salmos, en cualquier porción, la palabra es capaz de edificarte, ¿sí o no? ¿Nunca has salido de la iglesia edificado? Aprendí algo, ya sé cómo enfrentar este problema, fuiste edificado. O exhortado, que estabas viviendo en pecado o estabas haciendo algo mal y la palabra de Dios de pronto vino y te redarguyó de pecado y el día de hoy tú puedes caminar en libertad. O te puede consolar. ¿Nunca has llegado así a la iglesia destrozado, con el corazón roto y la palabra te trajo consuelo? Bueno, eso es profecía. Entonces, quítate de tu cabeza si es que tienes ese chip del Apocalipsis es para ver lo que va a suceder en el futuro. No, el Apocalipsis es para entender la naturaleza de Cristo. Y dicho todo esto, pues ahora sí, déjame repasar. Capítulo 1, versículo 19 me muestra que el libro de Apocalipsis está dividido en 3 secciones. La primera está en pasado. Escribe las cosas que has visto. Eso. Yo sé que quisieron decir eso, pero a veces la acústica hace que se escuche distinto. Escribe las cosas que has visto, exactamente. ¿Y qué es lo que vio Juan? Vio a Jesucristo glorificado en el capítulo 1. Luego las cosas que son, capítulos 2 y 3. ¿Qué es lo que el día de hoy es la iglesia? Capítulos 2 y 3 está la historia de la iglesia. Y capítulo 4 en adelante, las cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué cosas? De la iglesia. Capítulos 2 y 3. Y capítulo 4 y 5 está justo, ¿te acuerdas? Juan escucha una voz que dice, sube acá, y de pronto aparece en el cielo y ve toda esta alabanza. Y la semana pasada estuvimos viendo estas alabanzas gloriosas que además dijimos que solo la iglesia puede cantar. Porque solo la iglesia ha sido redimida de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, de todo linaje. Nadie más puede cantar esta canción, solo la iglesia. Israel evidentemente no puede cantarla porque Israel es solo de Israel, no es de todo linaje. Los ángeles no pueden cantar esta canción, ¿por qué? Porque los ángeles no tienen linaje, no tienen nacionalidad. Solo la iglesia puede cantar este canto. Entonces, ¿por qué hago ese énfasis? Porque la iglesia, ¿dónde está? Capítulos 4 y 5. En el cielo. Capítulo 6, cuando da inicio la gran tribulación, la iglesia no está presente en la tierra. Capítulo 6 viene siempre después de los capítulos 4 y 5. Siempre ha sido así, siempre es así y siempre será así. Entonces, la iglesia estará en el cielo cuando sucedan todas las cosas que vendrán del capítulo 6 en adelante. De hecho, no se vuelve a mencionar la iglesia hasta el capítulo 19, cuando estamos en las bodas del Cordero y Jesucristo mismo regresa a reclamar o a tomar posesión de lo que es suyo. Ok, entonces capítulo 6 en adelante comienza lo que dijimos que es la gran tribulación, pero ¿para qué la gran tribulación? La primera semana que estudiamos Apocalipsis lo vimos. La gran tribulación tiene 3 propósitos. ¿Por qué Dios querría someter al mundo a una gran tribulación? Número 1, para despertar a las naciones. ¿Te acuerdas que hemos comparado al mundo como un ser muerto que llega al quirófano y que el corazón se ha dejado de latir, está parado? Y entonces, ¿qué es lo que hacen para poder revivir ese corazón? Aplican choques eléctricos. Pero el propósito no es terminar de matar al pobre individuo, sino reavivarle, reanimarle, ¿no?
Lo mismo, lo que el Señor está tratando de hacer es reavivar el corazón de un mundo que está muerto y que lo ha rechazado. Eso es la gran tribulación. Dios derramando su ira sobre un mundo pecador que le ha dado la espalda. El segundo propósito de la gran tribulación, no solo despertar a las naciones, sino también despertar a su pueblo. Israel ha estado con un velo sobre sus ojos. Lo estudiamos en Romanos capítulo 9, 10 y 11. Ha estado con los ojos velados para ver al Mesías, y en la gran tribulación ese velo será quitado. Y de hecho en Romanos capítulo 11 dice, todo Israel será salvo, y lo estudiamos a detalle en ese momento. Y el tercer propósito, no solo las naciones, no solo su pueblo, sino el tercer propósito es, arreglar el mundo para el reino milenial. En el reino milenial, el reinado en el que Jesucristo va a gobernar desde Jerusalén por 1000 años, no en otro mundo, es esta misma tierra. Desde el principio, Dios hizo un pacto con Abraham y luego ratificó ese pacto con David y le dijo que se sentará uno en su trono. Y cuando el ángel viene con María, ¿te acuerdas? En la Anunciación le dice que vendrá alguien y se sentará en el trono de David, su padre. Hasta el momento eso no se ha cumplido. No ha habido un reinado judío, porque el rey David era judío. No ha habido un imperio judío. ¿Cuándo se va a cumplir esto? En el milenio. Jesucristo mismo reinará desde Jerusalén por 1000 años. Y el mundo entero va a estar transformado. Con toda la serie de cataclismos globales y cósmicos que vamos a estar estudiando, el mundo entero va a ser transformado en su geografía. No va a haber islas, no va a haber montes, va a haber toda una serie de cosas, y algunos teólogos piensan que lo que va a suceder es una restauración hacia lo que era un poco antes de la caída del hombre. ¿Te acuerdas que vivía el hombre antes de la caída en un mundo en el que no había frío, todo era templado, todo, y de hecho hay pruebas geológicas de que en algún momento en los polos hubo vegetación, toda la tierra era como un invernadero, y todo esto lo estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 20. Pero el mundo tiene que ser preparado para ese escenario. Y la gran tribulación va a ser ese proceso en el que Dios va a preparar todo para el milenio. Capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Y ¿te acuerdas de qué sellos estamos hablando? Estamos hablando de un rollo que el que está en el trono tiene en su mano, pero que no hay nadie digno de poder abrir el rollo, desatar los sellos. Y eso implicaba que el contenido estaba velado. Y algunos creen, dijimos la semana pasada, que en el rollo está, el certificado de propiedad de la tierra, y que si no hay quien rompa esos sellos, nadie puede reclamar eso como suyo. Por tanto, sigue estando bajo el dominio de Satanás. Pero en la amargura de Juan, de pronto alguien le dice, un anciano le dice, no llores, el león de la tribu de Judá ha vencido para tomar el rollo y desatar los sellos. Y entonces toma el rollo y hay una explosión de alabanza en el cielo. Y eso nos lleva al capítulo 6, versículo 1. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes. ¿Te acuerdas de estos 4 seres vivientes que tenían cara de hombre, de león, de águila? Y dice con voz de trueno, uno de los seres vivientes dice con voz de trueno, ven y mira. Algunos de los manuscritos, y si tienes algunas versiones más nuevas, vas a ver que dice solamente ven, no ven y mira, porque la frase y mira probablemente no estaba en los textos originales, porque este ser viviente no está llamando a Juan a decirle ven y mira, porque Juan ya está mirando, sino está llamando a este primer jinete que va a venir. Entonces no es ven y mira, simplemente ven, es una orden. Están llamando, o sea, se rompe el primer sello y entonces uno de los seres vivientes llama al primer jinete y le dice, ven. Verso 2. Y miré
Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete de este primer caballo blanco? Algunos creen que es Jesucristo, porque pues en el capítulo 19 lo vemos en un caballo blanco, y además pues en todas las películas como viene pues, el llanero solitito, o sea, todos vienen en su caballo blanco. Pero el problema es que si fuese Jesucristo, este primer jinete viene con muy mala compañía, porque los otros jinetes que vienen después no son buenas noticias. En segundo lugar, sabemos que Jesucristo vendrá a instaurar un reino de justicia y de paz. Y si Él llega en el caballo blanco, no dura mucho porque inmediatamente viene el siguiente caballo, que es guerra. Entonces no creo yo que sea realmente Jesucristo, este primer jinete. Otros dicen es el Evangelio. Este primer jinete lo que representa es el Evangelio. Y cuando estoy hablando de otros, estoy hablando de grandes teólogos, grandes pastores, hombres que son verdaderamente fieles en el estudio de la Biblia. Entonces por eso te digo, no se trata de ver quién tiene la razón absoluta. Personas de alto respeto que yo conozco en lo personal consideran que este primer caballo es el Evangelio, que sale venciendo y para vencer. Yo no creo que sea eso. ¿Por qué? Número uno, porque de entrada tú y yo estamos acá porque ya hemos escuchado el Evangelio. Entonces, si el jinete sale después de que la iglesia es llevada al cielo, no puede ser el Evangelio, porque el Evangelio ya salió corriendo hace 2000 años, si lo quieres ver de esa manera. Entonces yo no creo que sea el Evangelio realmente. Y otros, entre los que yo me incluyo, creemos que este primer jinete, este primer caballo blanco, representa, algunos dicen, el anticristo, o, para ser más específicos, porque cada uno de los jinetes no representa una persona, sino representa algo intangible. Yo diría que es la paz que trae el anticristo. Es decir, no una persona, el anticristo en sí, sino la paz que el anticristo va a traer. Y tiene mucho sentido, porque lo que sabemos es, aparte, bueno, ya avanzaremos más adelante y estudiaremos un poquito más a detalle. La palabra anticristo no es la más adecuada para referirnos al anticristo. Es como su nombre más común, pero realmente la Biblia no le llama nunca anticristo al anticristo, le llama anticristo a otras personas. Al anticristo se le llama el pastor inútil, el hombre de perdición o distintas otras cosas que las vamos a ver más adelante. Pero simplemente para entendernos le vamos a seguir llamando el anticristo. Ahora, otra vez, si quieres ser preciso, puedes decirle el pastor inútil o alguna de las que vamos a ver más adelante. Fíjate, vamos a Daniel capítulo 9, por favor. En Daniel capítulo 9 tenemos la profecía. Si tú quieres entender bien todo el asunto profético, tienes que hacer un doctorado en el capítulo 9 de Daniel. Tienes que estudiar, meditarlo, tenerlo firme, porque es lo que establece el programa de Dios desde aquí hasta que Él decida regresar. Porque en el capítulo 9 está cuando Dios determina 70 semanas sobre Jerusalén y sobre Israel, sobre la nación de Israel. De estas 70 semanas, 69 transcurren hasta el momento en el que Cristo viene a morir en la cruz. Y fíjate, Daniel 9, versículo 26, Daniel 9, 26 dice: después de las 62 semanas, primero contó 7, luego 62, 7 más 62, 69. Nos queda una, ¿sí? De las 70, pasaron 69, nos queda una. Cuando hayan pasado estas 69 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación.
y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y todo eso ya fue cumplido. Está profetizada la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la destrucción de la ciudad de Jerusalén, y todo eso ya estaba cumplido. Pero en el versículo 27 hay algo que no se ha cumplido todavía. Son 69 semanas que han transcurrido. Dios dijo 70, pasaron 69 y nos queda una semana, que en tiempos de la Biblia son 7 años, no 7 días, sino 7 años. Nos quedan 7 años. Y el versículo 27 habla de estos 7 años que todavía no han sucedido. Por otra semana, la semana 70, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará el pacto con muchos? Este hombre que está profetizado como el anticristo. Cuando habla de que confirmará el pacto con muchos, está diciendo claramente que él, el anticristo, va a hacer un pacto con Israel. Todavía no ha sucedido. Nadie ha hecho un pacto con Israel. Va a suceder. En esta última semana, los 7 últimos años, la semana 70, como le quieras ver, el anticristo confirmará el pacto con muchos. Con el pueblo de Israel va a hacer un pacto. Y creemos, y ahorita vamos a ver por qué, pero creemos que en ese pacto, parte de ese pacto va a ser reconstruir el templo en Jerusalén. Algo que el día de hoy no hay, algo que el día de hoy no puede haber, porque donde debería estar el templo está el Domo de la Roca, que es musulmán y que no van a permitirlo. Pero este líder, el anticristo, al que vamos a estar estudiando un poquito, va a lograr de alguna manera reconstruir eso. ¿Y cómo? Haciendo un pacto con Israel. Pero este pacto no va a ser fiel. El pueblo de Israel creerá que es el Mesías. Claro, es el que nos está dando el templo, está haciendo un pacto con nosotros. Pero fíjate lo que dice después de eso, verso 27. Confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, ¿cuántos años? 3.5, la mitad de la semana, 3.5, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Por eso tiene que haber un templo. Porque si no hay templo, no hay sacrificios y ofrendas. Entonces tiene que haber un templo. Pero a la mitad de la semana, cuando ya el pueblo de Israel está diciendo, este es el Mesías, nos permitió establecer el culto de nuevo, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, o sea, habrá abominación ahí, y la palabra muchedumbre la puedes traducir como ala también. Y algunas Biblias traducen, en un ala del templo tendrá la abominación. Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿qué sabemos de este anticristo? Número 1, que va a hacer un pacto con Israel. Que a la mitad de estos últimos 7 años va a romper el pacto con una abominación en el templo. Vamos una página atrás de tu Biblia, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, versículo 23. Y aquí tenemos otra descripción del anticristo. Daniel 8, 23 al 25 dice: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro. Entonces sabemos que va a ser un rey soberbio. Alguien altivo de rostro. Y te has dado cuenta cómo la sociedad entera ha acelerado su aprecio por aquellos que tienen lo que ellos llaman alta autoestima. O sea, si tú le preguntas a cualquier artista, ¿cuál es el consejo que tú le darías a los jóvenes? Que crean en ellos, ¿no? Es el primer consejo, que crean en ellos. Ese es el camino, y el anticristo va a ser el ejemplo máximo en esto. Alguien que es altivo de rostro, entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Cuando lleguemos a Apocalipsis capítulo 13, veremos cómo Satanás mismo le va a dar de su fuerza al anticristo. Por eso dicen, no con fuerza propia, no es solo su fuerza, sino incluso la de Satanás. Tiene un poder demoníaco sobre él. Y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad, eso es astucia, o sea, va a ser un tipo muy inteligente, muy sagaz,
no va a ser como la mayoría de los políticos que nos rodean, que realmente, y bueno, va a ser sagaz, carismático, entendido en enigmas, altivo de rostro, hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá y sin aviso, y la frase sin aviso es interesante porque no habla solamente de que sin avisar, habla sino de a través de la paz. De hecho, si tú tienes una versión en inglés está traducida esa frase como by peace. O sea, por paz, a través de la paz destruirá a muchos. Entonces te das cuenta, todo esto cuadra con un jinete blanco que viene como en son de paz. Yo voy a traer a los judíos su templo, yo estoy de parte de ellos, vamos a hacer un pacto. Y se levantará contra el príncipe de los príncipes, Jesucristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. No morirá asesinado por un hombre. Ahora, acompáñame rápidamente al Nuevo Testamento, Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, está hablando del Señor Jesucristo. Había algunos en Tesalónica que decían, el Señor ya vino. Y Pablo está desmintiendo y dice, no. El Señor no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, antes de que venga el Señor tiene que venir la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Te das cuenta? Es el título que se le da al anticristo. El hombre de pecado, el hijo de perdición. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sienta en el templo de Dios, por tanto debe haber templo. Si no podría cumplir esta parte de la profecía. Se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ustedes que ya lo saben, ¿cuándo sucederá esto? A la mitad de la semana, ¿te acuerdas? Daniel capítulo 9, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda y con la abominación y todo esto, se sentará él en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, ahora sí, regrésate a Apocalipsis. Este primer jinete, yo creo que va a ser la paz que va a traer este anticristo. Fíjate, miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y es interesante el arco porque, luego puedes revisar tú en Génesis, el primer hombre que se levanta en contra de Dios es Nimrod, que era un hombre de caza. Nimrod dice que fue un varón valiente delante de Dios y realmente lo que está diciendo es que estaba en contra de Dios. Y Nimrod es el fundador de Babilonia. Entonces tiene que ver con esto. Este también tiene un arco. Le fue dada una corona y la palabra corona ahí es la palabra Stéphanos, que habla de esta corona que se le ponía a los corredores cuando terminaban la carrera. No es una corona que usaba el emperador. Esa corona se llama diadema, que habla de autoridad. Este es de vencedor. El que ganó una carrera se le daba esta corona que era corruptible, porque se podría. Eso era de laurel o de otras cosas así, se la ponían. Y ya, pues, al día siguiente ya estaba seca, ya se tiraba y no pasaba nada. Entonces se le da una corona, pero no es una corona de gobernante. No puede gobernar. Satanás no es gobernador de nada. Ni siquiera del infierno, como muchas personas creen que Satanás es el rey del infierno. No, él va a ser uno de los esclavos torturados en el infierno. Realmente Dios es el único soberano. Le da esta corona como vencedor. ¿Por qué? Porque efectivamente va a venir y va a vencer. Antes de seguir, simplemente fíjate los contrastes. Jesucristo entró en un pollino.
¿Te acuerdas? Entró en un pollino. Este vendrá en un caballo blanco. ¿A quién crees que van a recibir con más aplausos? Al que viene en el caballo blanco. Jesucristo dijo en Juan 5, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me reciben. Otro vendrá en su nombre y a ese recibirán. Y es haciendo una clara referencia a este personaje, al hijo de perdición. Ok, sigamos adelante y ahora sí un poco más rápido. Versículo 3. Entonces el primer caballo que se conocen como los jinetes del Apocalipsis, ¿no? El primero es paz. Una paz aparente. Una paz que a lo mejor va a hacer que la gente tenga esperanza. Es más, la gente va a decir, pues ¿cuál es el evento que acaba de suceder? El rapto de la iglesia. Ya se fueron estos fanáticos que no querían unirse porque hay todo un movimiento ecuménico, ¿no? O sea, el movimiento ecuménico es el de unir todas las religiones. No, pues todos buscamos a Dios, entonces unámonos ahí, budistas, bahá'ís, todos, unámonos, y a ver si así llegamos a entendernos y traemos paz al mundo. Bueno, el movimiento ecuménico no es de Dios. Porque Dios es sencillo. Hay una sola puerta, un solo camino, una sola vida. No hay muchas. Entonces, cuando la iglesia sea llevada al cielo, muchos van a decir, ya se fueron estos. ¿Y cuál es el resultado? Paz. Eso era el estorbo, ¿no? Y la gente va a decir, oh, we are saved, give peace a chance, we are the world, cantaré, cantar. Eso es lo que el mundo quiere. ¿Te das cuenta? Todas las canciones, todo el mundo lo que quiere es esa, paz, pero sin verdad. Y Jesucristo es el único que puede traer la paz, porque Él está lleno de gracia y de verdad. Entonces, esta paz es momentánea. Inmediatamente, fíjate quién viene, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Otra vez, en la mayor parte de los manuscritos dice solamente, ven. Y salió otro caballo, bermejo. Y bermejo es como rojo, pero realmente la palabra que se utiliza en griego, no hay una palabra en español, a lo mejor, no sé, ígneo tal vez sería el color, porque habla de color de fuego. O sea, no es rojo, rojo, así tal cual, sino es como color fuego. Salió otro caballo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar la paz, de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces va a venir, después de este tiempo de paz momentánea, va a venir un tiempo de guerra. Y la palabra matasen del versículo 4 es muy fuerte porque habla de degollar. Habla de cortar la cabeza. Es ese tipo de muerte, no es algo más elegante. Olvidé decir una cosa importante. También para ser un poco precisos. Generalmente se dice que el rapto marca el inicio de los 7 últimos años, ¿no? Este es el rapto y ahí empieza la gran tribulación. Si tú quieres ser preciso, realmente no es eso. Lo que marca el inicio de la gran tribulación es el pacto del anticristo con Israel. Eso es lo que marca ese inicio. Después del rapto no sabemos cuánto tiempo pasará. Puede ser un día, 2 días, 1 hora, 3 horas, 6 meses, 1 año, no lo sabemos. Pero el inicio de estos 7 últimos años se da con el pacto de el anticristo con Israel. Y entonces ese pacto desata este caballo, paz. Va a durar un tiempo y luego vendrá guerra. Probablemente la guerra no la iniciará necesariamente el anticristo. A lo mejor otros intereses, otros gobiernos querrán levantarse en oposición porque ¿a poco tú crees que el ser humano va a estar tranquilo? Fíjate lo que dice Santiago, capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Entonces, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? De las pasiones humanas. O
So, tú puedes quitar a la iglesia entera, millones de personas fuera de este mundo. ¿Habrá abundancia? En una primera etapa probablemente sí, porque pues hay un montón de gente que está dejando de consumir. Habrá muchas cosas que van a quedar en la calle, que la gente va a empezar a tener. Habrá, digamos, paz. Pero, o sea, aunque tú le dieras a todo el mundo lo suficiente para vivir y para vivir bien, la humanidad no puede estar en paz porque de sus propias pasiones salen los pleitos y las guerras. Entonces, esta guerra probablemente no la va a iniciar el anticristo mismo, sino alguien, y empezará una guerra que vamos a ver todos los efectos que tiene, porque esta guerra probablemente va a ser o distintas guerras al mismo tiempo en distintos lugares. Versículo 5. Tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Mismo caso, ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Primer caballo, paz. Segundo caballo, guerra. Tercer caballo, hambre. Este caballo es negro, tiene una balanza en la mano, y habla esto un poco de racionar los alimentos, no es libre, tiene una balanza. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario. ¿Sabes cuánto es 2 libras de trigo? Menos de 1 kilo, poquitito menos de 1 kilo. Poquitito menos, pero digamos 1 kilo, siendo una libra gordita. 1 kilo por 1 denario. 1 kilo de trigo por 1 denario. 1 denario era el sueldo de 1 día de trabajo. Entonces, el día de hoy tú trabajas todo el jornal y solo te alcanza para comprarte 1 kilo de trigo. Y con eso tienes que comer tú y tu familia y pues olvídate de la renta y olvídate del transporte. O sea, el hambre va a estar, la inflación va a elevar los precios de una manera insospechada. Yo sé que aquí en México hace años tuvieron una inflación muy alta y se tuvo que cortar no sé cuántos ceros. 3 ceros para poder reacomodar la moneda. En Bolivia sucedió igual, pero no recuerdo, a lo mejor no es tanto, pero 5 o 6 ceros fueron los que se tuvieron que cortar allá en la década de los 80s. Llegó un punto en el que las cosas subían de precio cada día. El precio del dólar en la mañana era uno, al mediodía era otro y en la noche era otro. El dinero valía, las monedas dejaron de utilizarse porque pues, o sea, 1 centavo no servía absolutamente para nada. Yo recuerdo que pagábamos el pasaje con 2 millones de pesos, una cosa así. No, tanto así que ya se le dejó de decir 2 millones, se le decía 2. ¿Cuánto cuesta? 2 pesos, ¿no? Te dabas un billete y era así, ¿no? La cantidad de ceros. Mi papá cobraba, trabajaba en esa época en una empresa y cuando iba a cobrar al banco, y esto es antes de los pagos por internet y ese tipo de cosas, estoy hablando de 1981, 1980, cobraba en bolsas de basura, bolsas negras así, y así la cantidad de dinero, fajos de billetes así, como Santa Claus llegaba con bolsas así de dinero que no valían absolutamente nada. Porque los billetes eran de 100, 200, 300 y el pasaje costaba 2 millones de pesos. Llegó un punto en que en vez de imprimir dinero, porque es demasiado caro imprimir dinero, el Estado empezó a imprimir cheques. Entonces lo que tú manejabas eran cheques que tenían ciertos seguros y todo, pero no era dinero, era un cheque al portador. Páguese al portador la cantidad de 500 millones de pesos, ¿no? Y con eso, me da un chicle, por favor. Y eso es Blancanieves comparado con lo que va a suceder cuando venga este tiempo difícil. 6 libras de cebada, 2,5 kilos.
Y la cebada es mucho menos nutritiva y era lo que comían los animales. Entonces, pues ahora sí que no te va a dar para comprar comida de personas, vas a tener que comprar comida que se daba a los animales para poder sobrevivir. Pero fíjate, no dañes el aceite ni el vino. ¿De qué está hablando? Las cosas de lujo no van a ser afectadas. Es decir, aún en estos tiempos difíciles, como ha sucedido ahora, como ha sucedido siempre, hay gente que va a estar en el poder y que va a poder Forbes va a seguir sacando sus números y va a seguir estando gente con mucho dinero y sus mansiones y sus yates y sus lujos. Los lujos van a seguir ahí. Siguiente caballo, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Mismo caso. Miré y he aquí un caballo amarillo. La palabra amarillo es una traducción poco acertada. Es amarillo verduzco más bien lo que está tratando de escribir. Como un poco la clorofila, medio verde amarillento. Y fíjate, tiene que ver con lo que representa porque habla de enfermedades. Generalmente se le conoce a este caballo como la peste. El que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Entonces, de alguna manera, en este caballo, una de dos, o hay dos jinetes, la muerte y el Hades, o son como dos caballos gemelos, digámoslo así, cada jinete en su caballo, no lo sabemos. Pero la muerte habla de la muerte física, la muerte habla de muerte en cuerpos, y el Hades habla evidentemente de las almas. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Una cuarta parte de la tierra estará sujeta a esta gran muerte. Fíjate, el tipo de muerte será espada, hambre, o sea, es una consecuencia de lo anterior, mortandad, esto habla de probablemente muertes por enfermedades, y fieras de la tierra. ¿Qué onda con las fieras de la tierra? ¿A qué se refiere? Dos probables explicaciones a lo que los eruditos llegan. Uno, que habrá en el mundo, pues, tal desbarajuste económico, tal escasez de hambre. ¿Tú crees, o sea, si no hay para comer para ti, ¿tú crees que le vas a dar de comer a tus animales? Entonces los animales, muchos serán arrojados a la calle, y muchos, buscarán cómo comer, serán fieros, y algunas cosas así. Algunos creen que habla de eso, que habrá una invasión, si tú quieres, de animales para comer, que sucede a veces, no en el DF, por supuesto, pero en ciertos lugares sí hay osos que entran a la ciudad y este tipo de cosas. Cuando hubo toda la inundación en Tabasco hace un par de años, había cocodrilos en medio de la ciudad. Entonces pueden suceder este tipo de cosas. Y otros creen que cuando habla de fieras, la palabra fiera, para algunos eruditos puede hablar de algo simplemente no gigante, sino feroz. Y creen que puede hacer referencia a virus y este tipo de cosas. No lo sé. En todo caso, si te fijas la cronología, paz, luego de la paz, guerras, las guerras que van a dejar a su paso, hambre, ¿no? Siempre hay hambre, siempre hay problemas económicos, escasez, inflación, todo esto, y pues hambre y muerte y todo esto que hay que va a dejar pues cuerpos descompuestos, mortandad, todo este tipo de cosas, pestes. Y versículo 9. Cada serie de trompetas, sellos, trompetas y copas, te vas a dar cuenta que los primeros 4 son como muy parecidos. Luego viene uno que es muy distinto. En el 6º casi siempre hay un terremoto. Y el 7º es la puerta para los siguientes juicios. O sea, el 7º sello abre las 7 trompetas. La 7ª trompeta
abre las 7 copas. Lo vamos a ir viendo a medida que vayamos, pero nada más para que vayas viendo toda esta estructura que tiene el libro de Apocalipsis. Versículo 9. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos o literalmente masacrados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando se abre el 5º sello, ya no hay un jinete. Simplemente lo que ve es bajo el altar, y el altar es donde se hacían los sacrificios, puede ser, o había otro altar que es el altar del incienso, ahí en el cielo. No sabemos en cuál de los altares están las almas de los que habían muerto en la tierra. ¿Quiénes son estos? ¿Los mártires del Antiguo Testamento? No creo, porque si son del Antiguo Testamento, los que los mataron ya no están en la tierra, ya están muertos también. Entonces yo creo que son los que están viviendo la tribulación. Durante la tribulación habrá gente que crea en el Evangelio, que entregue su vida al Señor y que dé testimonio de Cristo y que por eso sean asesinados. Sí. Por eso, si tú eres de los que dicen: mira, pues yo aquí voy a aprovechar a vivir como sea, ya total, si es el rapto, pues ya me arrepiento. Mira, si el día de hoy no eres capaz de entregarle tu vida a Cristo, durante el rapto, créeme, va a ser mucho más difícil. Va a ser mucho más complicado. Después del rapto, durante la tribulación, va a ser mucho más difícil. Habrá quien lo hace, y aquí tenemos ejemplo. Ellos, por causa de la palabra de Dios, por el testimonio que tenían, fueron masacrados. Y ahí están sus almas en el altar. Interesante, porque Juan ve almas, no ve personas, que es distinto. Una persona es un cuerpo, tiene un alma y un espíritu. El espíritu es lo que se relaciona con el Señor. Mi cuerpo es lo que se relaciona con el mundo exterior. Y mi alma es, digamos, lo que está entre los dos. Depende cuál gobierna. Si gobierna mi cuerpo, mi carne, mi alma, mi mente, mi entendimiento, va a estar tendiente a eso y siempre decidiendo hacia allá. Si el que gobierna es mi espíritu, mi mente, mi entendimiento, todo va a estar sujeto más bien al espíritu y decidiendo y caminando hacia allá. Y lo que Juan ve son las almas. Y algunos ven en esto, almas sin cuerpo. Y tú dices, ¿se puede estar en el cielo sin cuerpo? Pues, yo no sé, pero que Juan ve almas, no ve personas. Y la próxima semana vamos a ver si vemos un poquito de esto o lo dejamos más adelante. Y estas almas, te das cuenta, no son la iglesia, ni son parte de la iglesia. Cosa importante también, si tú eres salvo el día de hoy, cuando venga el rapto serás llevado y serás la esposa de Cristo, capítulo 19, las bodas del Cordero. Si tú no crees el día de hoy, si tú no le entregas tu vida a Cristo antes del rapto, ¿podrás ser salvo? Sí, pero no serás la iglesia. ¿Tendrás una labor y un rol delante de Dios en el milenio? Sí, pero no serás la esposa. Y tú decides, ¿qué quieres ser? ¿La esposa de Jesucristo o un buen amigo? No estaría mal, ¿no? Mejor ser un buen amigo que ser un enemigo. Pero ¿no preferirías ser la esposa de Cristo? ¿Y por qué te digo que no son la iglesia? Porque fíjate lo que claman. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? La iglesia nunca ha clamado por venganza contra los que los han matado. Ni Jesús clamó venganza, ni Esteban siendo apedreado dijo, Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Jesús dijo, perdónalos, no saben lo que hacen. Toda la iglesia siempre ha clamado misericordia por aquellos que los están matando. Pero ellos no son la iglesia, es otro momento, es otro tiempo. Y no están tampoco clamando una venganza personal, simplemente están diciendo, Señor, establece tu justicia en la tierra. Se les dieron vestiduras blancas, y esto evidentemente no es literal porque no tienen cuerpos. Habla de la justicia de Dios. Y se les dijo que descansen un poco de tiempo, y la palabra poco es micro, o sea, espérense tantito, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, van a haber más muertos y van a venir más almas a posarse ahí al altar.
Verso 12. Miré cuando abrió el sexto sello y hubo aquí un gran terremoto. Literalmente un mega seísmo, es un gran terremoto. Y el sol se puso negro como tela de silicio, es una tela de luto. La luna se volvió toda como sangre. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Interesante, no dice que desapareció, simplemente que se movió del lugar. Y los reyes, ¿qué es lo que está pasando? Hasta aquí es un juicio distinto, porque hasta ahora han pasado cosas que digamos son naturales o normales. Acá ya hay algo cósmico alrededor, fuera del planeta Tierra. Un terremoto, el cielo negro, la luna como roja. ¿De qué habla? Probablemente dicen algunos, efecto de las guerras, explosiones y todo lo que está pasando, meteoritos cayendo, toda esa especie de polvareda que se levanta, va a dar esa sensación. No lo sabemos, probablemente simplemente es que Dios está pues moviendo las cosas y moviendo el cosmos, no sabemos cuál de las dos es, y gracias a Dios no lo veremos tampoco. Habrá una gran lluvia de estrellas cayendo del cielo a la tierra, meteoritos y este tipo de cosas probablemente. Dice que el cielo como un pergamino se enrollará. ¿Has agarrado un papel así todo? Lo enrollas, lo estiras y luego se vuelve a enrollar. Lo estiras. Eso parece que esa es la descripción que está pasando. Y algunos dicen, pues es lo que queda en la capa de ozono y este tipo de cosas es lo que va a suceder. Va a haber un enrollamiento simplemente de las cosas, se van a abrir partes del cielo. No está hablando del cielo donde está Dios, sino de este cielo. Verso 15. Y los reyes de la tierra, está hablando de los gobernantes, los grandes, está hablando de probablemente los jefes militares, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo, todo libre, es decir, todo el mundo, todos los que están sobre la tierra, no hay nadie que se salve, ricos, pobres, fuertes, débiles, todos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Y esto me llama la atención, porque saben qué es lo que está sucediendo. No dicen, oh mira, qué loco se puso el mundo. Saben que esto es un juicio de Dios. Pero en vez de clamar a la roca, que es Jesucristo, claman a las peñas, a las montañas, a que caigan sobre ellos y los escondan, porque tienen temor. Ha llegado el día de la ira del Cordero. ¿Puedes creer que haya gente que con todo esto que estamos viendo aquí, no se va a arrepentir y no va a querer entregarle su vida a Cristo, que va a preferir hablarle a la madre naturaleza? Caigan rocas sobre nosotros y escóndanos de la ira del Cordero. ¿Puedes creerlo? ¿No sería absurdo? Bueno, es igual de absurdo el día de hoy la gente que dice, pues yo no quiero entregarle mi vida a Cristo, ¿para qué quiero paz? ¿Para qué quiero que mis pecados sean perdonados? Yo quiero mi libertad en la que estoy hundiéndome, mi libertad que está rompiéndome el corazón, mi libertad que me lleva a una soledad sin fondo, y la gente prefiere eso. Y nuestra tarea el día de hoy es predicar el Evangelio, porque esto que estamos viendo es real. O sea, a veces nos emocionamos, ¿no? Wow, como documentales sobre el tsunami. Wow, sí, pero ¿sabes qué? Hubo gente real que murió en los tsunamis y que sintieron la agonía del agua entrando por su boca, por sus narices. Vieron familias que sostenían a sus hijos y vieron como el agua los arrebató, y la angustia, la culpabilidad, la desesperación de saber que ahí estaba, que por cobardía no me solté para agarrarlo. O sea, es real, y lo que estamos viendo que va a suceder es real, y tú y yo por gracia no lo vamos a ver. Pero ¿qué tal tu familia? ¿Qué tal tus compañeros de trabajo, compañeros de la oficina? Y no podemos ver esto como quien ve una película. ¿Por qué no llevarles la buena noticia? ¿Por qué no llevarles y decirles, no necesitas pasar esto? Porque, y con esto terminamos, acompáñame a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5.
Este es el destino de la iglesia. Capítulo 5, versículo 9 de Primera de Tesalonicenses. Porque no nos ha puesto Dios para ira. ¿Y te acuerdas? ¿Qué es lo que están diciendo ahí? El día de la ira del Cordero ha llegado. Pero Dios no nos puso a nosotros, a su iglesia, Dios no nos puso para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿No te encanta que podemos encontrar consuelo en eso? Pero ese consuelo no tiene que ser egoísta. Compártelo, llévalo, entrégalo, difúndelo, regálalo. No se gasta. No importa cuánto lo uses para darlo a los demás, no se gasta. Entonces, no esperemos a que sea demasiado tarde. Alguien por ahí decía que el día que te toque morir, lo único que te falte sea morir. Que no tengas que decir, espérate, es que Señor, me falta predicarle a fulanito, me falta compartirla por enganito, me falta... No. O sea, ya estoy listo. Ya he acabado la carrera, he guardado la fe, ya estoy listo. Cuando tú quieras, Señor. Mis maletas ya están hechas. No tengo que regresar corriendo a casa para recoger nada. Todo lo que tengo, lo que voy a necesitar, está aquí, ¿no? Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú has prometido librarnos de estas cosas. Señor, sí. No solo nos diste la esperanza de estar contigo, sino además de librarnos de todo esto. Ayúdanos, Señor, a tener una perspectiva correcta, a no ver en esto una historia de ficción, como si fuera una película de estas que hay acerca de grandes cataclismos, sino que lo veamos como lo que va a ser una tragedia a nivel global, que personas, a lo mejor personas que amamos el día de hoy, van a tener que soportar y vivir. Señor, si es tu voluntad, lo sujetamos a tu voluntad, pero si nos has puesto aquí para dar testimonio de la luz, que no nos callemos, Señor. Que prediquemos, que si alguien alrededor nuestro no se va contigo en el rapto, que por lo menos sepa cuál es el camino que tiene que seguir. Que sepa qué es lo que sucede y qué es lo que va a venir. Y que sepa que lo que viene es simplemente una muestra de amor que tú tienes para un mundo que te ha rechazado y que está muerto. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.